es que justo el teatro es la posibilidad de vivir muchas vidas. Hazlo con ganas, hagas lo que hagas. Hazlo porque si no, ¿para qué? Métete hasta el fondo. Me gusta mucho que después de terminar mis funciones teatrales, sobre todo las que dedico a chavos, jovencitos, es abrir el diálogo, justo para eso, para darles voz, para que puedan cuestionar o preguntar. Yo defiendo mucho el derecho a la voz, el derecho a la réplica, al cuestionamiento. Porque todas las personas tenemos algo que contar, experiencias que compartir e historias que narrar. Hola, en esta ocasión tuve el enorme gusto de conversar con Silvia Khater, artista que se ha desempeñado como productora, cantante, maestra y principalmente como actriz de teatro. Silvia ha participado en numerosos festivales y muestras nacionales e internacionales y ha recibido varios premios y reconocimientos por su gran trayectoria. Platicamos sobre cómo las artes pueden ser utilizadas para abrir espacios de diálogo y dar voz a una diversidad de ideas y pensamientos. También conversamos sobre el poder que tiene el teatro como herramienta terapéutica, tanto como espectador al poder ver realidades que nos hacen eco, así como en la actuación y poder desenvolvernos, proyectarnos y desinhibirnos. En lo personal disfruté enormemente esta conversación y espero la puedas disfrutar de la misma manera. ¿Qué tal? Hola a todas y todos. El día de hoy estamos en otro capítulo más de Conversando con nuestra invitada Silvia Khater. Ella es actriz y promotora cultural, ya con casi 40 años de experiencia profesional en el teatro. Ha sido docente, ha participado en numerosos festivales y muestras nacionales e internacionales de teatro en México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Cuba. Ha recibido varios premios y becas estatales y nacionales, entre los que destacan la Medalla del Mérito Artístico en el año 2000, otorgada por el Gobierno del Estado, y también el Premio Terry a la mejor puesta en escena en el Festival Monólogo Latinoamericano en Cuba en el 2016. Silvia, pues es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. También me gustaría que podamos comenzar. ¿Cómo es que entraste al mundo del teatro o al mundo artístico? Porque veo que también ahí estás un poco con tango, que cantas, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciaste? También veo que eres de Argentina, pero que hace un rato viniste aquí. Entonces, si me quisieras platicar un poco de cómo fue este proceso de iniciación en tu vida. Pues antes que nada quiero agradecer esta invitación y felicitarles muchísimo a ti, Jorge, a Andrea, a todo su equipo, porque es una iniciativa excelente, porque yo creo que los jóvenes y las jóvenes tienen muchísimo que decir, pero también la gente que tiene una trayectoria, y como ustedes bien dicen, en todas las civilizaciones, o en casi todas por lo menos, el sentido de la edad es un rasgo importante, o algo para aprender, para gozar, para respetar. Entonces, pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo me inicié en el teatro, yo creo que de niña, digo creo porque no tengo documentación de eso, salvo oralmente, porque mis papás siempre me decían que yo era pues muy amante de transformarme, de ponerme vestimentas de toda la familia, hacer títeres. Ellos, mi papá y mi mamá, eran como los tuyos, me dices, realmente adictos a las artes. Entonces ellos nos llevaban a mis hermanos y a mí a conciertos, espectáculos de danza, espectáculos de teatro. Se escuchaba mucha música en mi casa, eran realmente melómanos. Entonces, todo empezó de manera natural. Y me encantaba el teatro desde siempre, esta capacidad de ser humano de transformarse. Pero no sé por qué, realmente, al llegar a mi primera juventud, no elegí la carrera de teatro ni nada de artes escénicas, a pesar de mi pasión por eso, sino que estudié arquitectura y me gradué de arquitectura. Bueno, primero fui maestra normalista, que eso es una base magnífica, magnífica, porque los maestros y las maestras somos actores y actrices. Entonces, estudié arquitectura, me gradué, trabajé como arquitecta algunos años, pero fíjate que fue una carrera que me gustaba, pero nunca me apasionó, como me apasionó siempre el teatro. Entonces nunca lo dejé, siempre estuve haciendo talleres y buscando.
leía muchísimo. Tuve un gran amigo en la adolescencia, que era Miguel Sagripanti, que en paz descanse, en Catamarca, donde yo nací en Argentina, y él también me condujo por los caminos del teatro, me presentó a los grandes teóricos del teatro, y te digo, nunca me alejé de eso, pero no lo tomé como profesión hasta que llegué a Mérida, y aquí nacieron mis 2 hijos, y al ser bebés, mis 2 hijos, porque se llevan muy poco tiempo entre ellos, yo pensé, me gusta tanto la maternidad, me apasiona tanto, que quisiera encontrar en lo profesional algo que me apasione tanto como la maternidad. Porque una cosa es la familia y otra cosa es la profesión. Entonces me puse a pensar así, me fui a una introspección y descubrí que lo que más me apasionaba como para tenerlo profesionalmente es el teatro. Y desde entonces, poquito a poco me divorcié de la arquitectura, de mutuo acuerdo. Yo siempre digo que la arquitectura no me extraña ni yo a ella. Y me dediqué por completo a las artes escénicas. También tuve la suerte de encontrar en ese tiempo, yo todavía amamantaba a mi hijo menor, y, o sea, eran bebés. Encontré en ese tiempo a Paco Marín, también que en paz descanse, un gran director, dramaturgo, poeta, que estaba regresando a Mérida. Él hizo su carrera y vivió muchos años en la Ciudad de México. Y en ese tiempo, 1984, principios, regresó a Mérida y abrió un taller de teatro y una compañía, Comediantes de Mérida, en el ayuntamiento. Me enteré de eso, y yo que estaba en el coro del ayuntamiento, con el maestro Tello, maravilloso, le pregunté a Paco, me acerqué a él y le pregunté si podía inscribirme. Me dijo, por supuesto que sí, pero tienes que dejar el coro, porque los ensayos y las clases van a ser todas las noches. Entonces, afortunadamente, con el apoyo de mi esposo, dejando yo a mis hijos con él en las noches y todo, pude ensayar y estudiar y dedicarme de tiempo completo a esta profesión, que te digo, no inicié en mi primera juventud, sí, en mi segunda juventud. Ahora estoy en la tercera o cuarta. Y desde entonces no me he bajado de los escenarios. Desde 1984 ya voy a cumplir 40 años haciendo teatro. Bueno, sí, es una larga trayectoria, y a mí me impresiona, y sabes qué, discúlpame que no me pude memorizar tantas obras, más de 60, y que decía ahí que has, o sea, cada obra, inclusive a veces varias de ellas se montaron más de 100 veces, o sea, es una cantidad que a mí me impresionó, ¿no? O sea, una trayectoria, sobre todo los reconocimientos y premios que te han otorgado, ¿no? Me decía ahí, en el 2000 recibiste la medalla al mérito artístico. Al mérito artístico. Por el gobierno del estado, exacto, sí, desde entonces, sí. Y desde entonces, bueno, hay una cantidad, la podríamos leer, la vamos a poner ahí en tu sinopsis, pero a mí me gustaría preguntarte, o sea, esto te ha llevado también a otros lados. Veía que estuviste ahí en Estados Unidos, en Argentina, en Cuba, en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezó entonces esta pequeña retomar? Pues esto que dices de 1964 te invitan, pero entonces, pues, para luego tener todo este boom o esta gran trayectoria que comenzaste. Bueno, realmente la palabra mágica es trabajo. Efectivamente, luchar, estar en lo que uno está, ser coherente con lo que uno hace. Yo desde siempre lo que decidí hacer es mantener una actitud de coherencia, en el sentido de que solo hago lo que me importa. Por supuesto que uno hace en el escenario y en la vida cosas que le satisfacen más y otras menos, cosas que a veces uno toma porque lo necesita, porque lo necesita económicamente o porque necesita para estar activa. Pero realmente la enorme mayoría de las obras en las que estoy es porque me importan mucho, porque digo a través de esas obras, expreso cosas que me gustan, que me importan, y por eso decidí, por ejemplo, desde 1990 aproximadamente, que mi público principal son
los adolescentes y jóvenes porque es el espacio de edad, digamos, el nicho de edades menos cuidado en el sentido de las artes escénicas. Cuidado me refiero que son destinatarios poco pensados, o sea, no llega tanto teatro para esas edades como para la infancia y los adultos y adultos mayores. Hay mucho más teatro para esas edades que para los adolescentes y jóvenes. Y decidí esto porque me parece imprescindible como mamá, como artista escénica, destinar parte grande de mi trabajo a esa gente que está ávida y a la que se le muestra un mundo reducido por los medios de comunicación, etcétera. Entonces, para mostrarles otros mundos, no para enseñarles esto está bien, esto está mal, esto es blanco y esto es negro, no desde una actitud de adulta sábelo todo, sino, exacto, sino como una persona que efectivamente tengo muchos más años y más experiencia, más trayectoria, y mostrarles otros mundos, poner a su consideración a través de las artes otras perspectivas del mundo que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la humanidad, con el humanismo, con la paz, con la esperanza, con la lucha, con la valentía. Son cosas que me importan. Entonces, bueno. Y me decías que cómo fue la evolución. Pues afortunadamente he trabajado con muchas directoras y directores distintos en compañías diferentes y eso da una posibilidad tremenda de aprendizaje. No me he cerrado a un solo director o directora y esto me ha permitido crecer mucho porque en el teatro se aprende del prójimo, se aprende de cada equipo. El hecho de haber salido también de Mérida me ha permitido tener contacto con colegas de muchos lugares. Bueno, una de las cosas que más me gusta en la vida es trabajar viajando o viajar trabajando. Sí. Me encanta. Porque conoces lugares no solamente como turista o de una manera un poco superficial, sino que tienes contacto directo, humano con la gente de manera profunda. Entonces, mi trabajo de actriz me ha llevado a casi todo México y a Estados Unidos en varias ocasiones, a Cuba ya en 3 momentos importantes, he ido a Argentina, por supuesto. Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de aprender del prójimo y del prójimo lejano. Sí, y que en Cuba, de hecho, recibiste un premio también, ¿no? A mejor montaje escénico o algo por el estilo. Pues ya van varios premios, afortunadamente. Claro, sí. Mira, no quisiera sonar presumida, pero son premios que me enorgullecen porque son para México. Sí. Yo siempre digo de que qué bueno que se premia y que la gente asume ese premio como propio, como mexicano y mexicana, cuando hay éxitos en el deporte, por ejemplo. Sí, claro. Pero en la ciencia, ¿no? Y entonces, exacto. O sea, cuando gana un equipo mexicano, todo el mundo se alegra. Y digo, qué bueno, por supuesto. Pero así debería ser con las ciencias y las artes también. Sí, claro. Que nos enorgullezcamos como mexicanas, mexicanos, como latinoamericanos, de estos premios que recibimos. Sí. Entonces, en 2016 me invitaron al Festival y Premio Terry, que se da en Cienfuegos, en Cuba, y es un festival muy grande de monólogos de toda Latinoamérica. Entonces hubo muchísimos países, obras espléndidas, y fue una sorpresa muy agradable en ese momento recibir el premio a la mejor obra de Latinoamérica y mención honorífica, o sea que es como un segundo premio de actuación femenina en ese tiempo, 2016. Regresé en 2017 porque me invitaron a un festival que se llama Magdalena Sin Fronteras, de mujeres de los 5 continentes. Sí. Y después, gracias a todo eso, me invitaron en 2020 y se suspendió por la pandemia. Se pasó para el 2021, se volvió a suspender por la pandemia que se extendió. Y en el 2022, en mayo de 2022,
fuimos a un festival internacional de teatro de títeres y objetos en la ciudad de Matanzas, Cuba. También siempre se prolongó hacia La Habana, ¿no? Pero digamos que la sede de este festival fue en Matanzas. También es un festival internacional maravilloso donde hubo gente de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, por supuesto mucha gente de Cuba, mucha gente de México, de la República Checa, etcétera. Y trajimos el premio a la mejor obra, al mejor texto y a la mejor actuación femenina. Sí. No, te decía que leía un poco tu semblanza curricular y me impresionó la cantidad de premios, ¿no? O sea, entre estos cuales de que destacan, ¿no? Y creo que si nos pusiéramos a hablar de todos los premios no acabaríamos, ¿no? Pero felicidades mucho, te felicito mucho por esta gran trayectoria y qué bueno que lo dices como para México, ¿no? A pesar de que dices que... ¿De dónde me dijiste la ciudad? Soy de Catamarca, que es una ciudad en la cordillera de los Andes, en la precordillera de los Andes, al noroeste de Argentina. Sí. Y sí, efectivamente soy nacida allá, viví allí una buena parte de mi vida, pero mucho más en México, en Yucatán. ¿No? Ya tengo 41 años. Ya eres yucateca. Ya soy. Escuchaba un poco que extrañabas mucho de tu ciudad, que hay muchas montañas, ¿no? Había una entrevista que te hicieron, que había muchas montañas, y decía, ¿y por qué vino a Yucatán, que es la tierra más plana de todo México, ¿no? Sí. No es cierto, porque tenemos a Ticul, Ticul a Motul. No a Motul, Ticul y ¿qué más? Muna. En Muna es donde está el cerro, sí. Regresando un poco, Silvia, esto que decías me llamó mucho la atención, que dices, me dediqué más a este nicho que pues se puede ir, por ejemplo, en dos polos, ¿no? Como decías, hay muchas obras para niños, niñas, y para adultos y adultos mayores, ¿no? Pero como que los jóvenes y adolescentes casi no hay, ¿no? Y decías, ahí podemos dar a través de las artes esta enseñanza, ¿no? Entonces creo, no sé, desde mi perspectiva, que estás combinando o sigue ahí latente esta formación de maestra, ¿no? Que tienes, de cómo poder enseñar. Y me encantó eso que dijiste de no es una enseñanza de esto es lo correcto, sino hay otras realidades, ¿no? Que al fin y al cabo yo coincido mucho con eso, ¿no? O sea, yo soy profesor en la universidad y justo les digo, lo que yo digo, lo que yo les estoy diciendo acá no es la verdad absoluta, claro, ¿no? Es mi perspectiva desde estas teorías o desde mi experiencia, esto. Pero es muy válido cuestionarme, ¿no? O sea, al contrario, cuestiónenme, no lo que yo digo es esto, ¿no? Entonces, esto que mencionas de, bueno, hay estas alternativas o estas... ¿qué es lo que a ti te gusta transmitir o de estas obras que mencionas? Claro, sí, tienes toda la razón. Desde una posición no como verdad absoluta, y justo por eso me gusta mucho que después de terminar mis funciones teatrales, sobre todo las que dedico a chavos, jovencitos, es abrir el diálogo, justo para eso, para darles voz, para que puedan cuestionar o preguntar. Yo defiendo mucho el derecho a la voz, el derecho a la réplica, al cuestionamiento. Entonces, para mí el hecho pedagógico en el teatro, porque aunque es una de las artes, el teatro, y por lo tanto tiene una importancia per se, por sí misma, pero también es una herramienta pedagógica, por supuesto. Entonces, se completa el hecho con la participación del público, que me encanta darles toda la libertad para que cuestionen, para que pregunten, para que discutan. Me gusta mucho. Hay veces cuando el diálogo se prolonga hasta más tiempo que la propia función, la propia obra. Me gusta mucho porque eso quiere decir de que hay movimiento neuronal, claro, que he generado emociones, perspectivas nuevas. El hecho de que los chicos o las chicas lloran o se ríen mucho, participan, hablan, me encanta. Entonces sí, en ese sentido el ser maestra normalista también ha tenido, por supuesto, una influencia. Claro, sí. Mi escuela queridísima, Clara J. Armstrong, en Catamarca, fue un sello fundamental. Sí. Y esto que dices del abrir el diálogo, creo que sí, totalmente coincido, ¿no? Porque pues es justo el perfil o el modelo filosófico que yo quiero seguir, es el constructivista, ¿no? A través de nuestras experiencias podemos construir el saber, ¿no? No es yo vengo y te digo, como lo que te mencionaba, y cada quien creo que puede, estos espacios de diálogo, cada quien puede compartir
qué significó para él, ¿no? O para ella. Claro, O sea, válido. y puede interpretarse de cualquier manera. Yo entendí esto, es como cualquier tipo, eso es lo que me encanta del arte, ¿no? De que para ti, yo puedo ver esta obra de teatro o esta pintura o escuchar esta canción y para mí puede significar esto o aquello y para ti es completamente diferente, ¿no? Y el poder compartirlo o expresarlo también enriquece, ¿no? Porque es como, bueno, yo no lo había visto de esta manera, ¿no? Exacto, Ujú. Exacto. Claro, cada cabeza es un mundo, el público es absolutamente múltiple, por eso a veces más que decir el público, a mí me gusta decir los públicos, porque son muy diversos y se aprende mucho de ellos. Y en ese sentido te quiero comentar que, por ejemplo, yo tengo 2 metas profesionales que son las que me han impulsado y me han motivado y me han dado una característica como artista escénica, y es la siguiente, 2 metas. Una es estrenar por lo menos una obra al año. Sí. Esto ha sido siempre para mí sumamente importante porque es un desafío, incluso en tiempos de pandemia, en donde el teatro se redujo a una opción virtual, porque no había de otra, pero que seguí trabajando, ¿no? Mucho en obras que se pasaban en vivo por Zoom o en obras pregrabadas. Entonces, estrenar siempre te da la oportunidad no solo de trabajar con diferentes personas, sino que el tener una nueva obra es una responsabilidad, un reto, un desafío magnífico, un aprendizaje siempre. Y la posibilidad de investigar sobre lo que estás hablando, o si es histórica la obra, por ejemplo, etc. La otra meta es tener temporadas largas, porque me parece terrible que haya muchos actores, actrices, directores que trabajan durante meses y meses, a veces llegan al año o lo sobrepasan, en ensayos, en investigación, en trabajo de mesa, y después dan 2, 3, 10 funciones. Y es muy triste, porque la obra también crece a partir de ir caminando con el público. Y a ti como artista escénico te van cayendo 20 y vas mejorando la obra. Te permite viajar, por ejemplo, a diferentes lugares. Las giras son magníficas. Entonces, esas 2 metas trato siempre de cumplirlas mucho. Y por eso, por ejemplo, Don Quijote, Historias Andantes, que ha sido esta obra tan premiada y que acaba de tener otro premio maravilloso, que es de lo mejor que se ha visto en Cuba en el 2022, en donde eligen cosas nacionales e internacionales, y acabamos de recibirlo hace poquito. Esto significa que la obra ha andado, ha galopado como Don Quijote, ¿no? Sí. Y sigue creciendo y sigue alimentándose del público. Sí, no, está interesantísimo. A mí me llama mucho la atención todas las modalidades que pueda haber, ¿no? en la actuación, ¿no? Esto que dices desde un monólogo, desde una obra grandísima que hace giras, o desde simplemente... yo veía mucho, ahorita que quiero poner el tema, esta agencia que tienes, ¿no? Que menciona que Silca Teatro Andante. Silca Teatro Andante, perdón. Que decía que su filosofía era que justamente es el que no necesitas un gran espacio para poder transmitir el arte de la actuación, ¿no? O el teatro, ¿no? Y que justamente esta modalidad hay que aprovecharla para ir, ¿no? Para ir a los espacios a ofrecer estos servicios, ¿no? Sí. ¿Cómo se te surgió esta idea o este gusto por no vengan al teatro, sino el teatro va hacia otros espacios? Bueno, más que no vengan al teatro es... O sea, bueno, no. Sí, Es no, Ajá, lo digo por lo siguiente. Ajá. Cuando hay la posibilidad de que las chicas y los chicos vayan a un teatro, es Claro. óptimo, Sí. maravilloso, porque van a un recinto apropiado para una Sí. obra, y la magia de la iluminación, del sonido, la perfección, bueno, no perfección, digamos lo maravilloso que se crea a partir de esa ambientación sonora, lumínica, es insuperable, por supuesto. Sí, claro. Pero efectivamente yo creo que no siempre hay posibilidad del traslado a un teatro. Muchas veces las escuelas tienen sus propios auditorios o patios que son apropiados para algunas obras, entonces prefieren que las chicas y los chicos vean la obra de teatro en sus propios lugares, o cuando son comunidades apartadas. Por ejemplo, he viajado mucho a municipios, a ciudades del interior de Yucatán, y es hermoso. Entonces yo
todas mis obras tienen la capacidad de moverse, por eso es Silca Teatro andante, Sí. porque galopo a donde me llamen. Tienen la posibilidad de adaptarse desde un escenario, como te digo, tradicional o muy bueno, hasta algunos muy grandes, otros muy pequeños, hasta los patios y las canchas. Eso sí, efectivamente es una premisa. Otra premisa es que es teatro para gozar, para aprender y para unir en la diversidad. Esa es otra de mis premisas básicas, porque yo creo que el teatro debe ser un arma de esperanza. Debe ser, en este mundo y en este tiempo que es conflictivo, problemático, sobre todo por lo destructor que ha sido el ser humano con la naturaleza, guerras, problemas de todo tipo, desigualdades terribles, explotación, represión, impunidad, corrupción, etcétera. Sí. Ante todo eso, el teatro yo creo que debe ser un arma de paz, un arma de unión, de respeto, de tolerancia, de mostrar que las diferencias sexuales, diferencias raciales, diferencias de todo tipo nos hacen mejores. Es que bueno que hay tantos colores, tanta música diferente, tantos gustos. Digo, la naturaleza nos enseña, mira qué belleza, la naturaleza nos enseña que bienvenida a la diversidad, qué maravilla. Y entonces cerrarse en una verdad absoluta tuya, o los que no están conmigo están contra mí, o tú eres malo porque no piensas como yo, etcétera, es terrible. Entonces el teatro yo lo tomo como un arma de lucha contra eso. Claro, como mencionabas, es una herramienta educativa, ¿no? En la que podemos ver varias realidades. Y esto que dices de la gente que no piensa como yo o que tiene que ser de esa manera, bueno, desde la perspectiva de psicología es que justamente son esquemas mentales que tenemos y que a veces se van haciendo muy rígidos, ¿no? De que si es fuera de esto, está mal, ¿no? Y creo justamente que cualquier tipo de arte, ¿no? Cualquier tipo de expresión artística justamente va haciendo más flexible estos esquemas, ¿no? O sea, te va enseñando que hay otras posibilidades u otras opiniones o realidades, ¿no? Claro. Y también quería agregar que si bien coincido contigo que es una herramienta educativa, ¿no? O puede ser una herramienta. Yo obviamente sin ser el experto, ¿no? Pero yo me llama mucho la atención que puede ser también una herramienta terapéutica, ¿no? Yo como psicólogo, ahorita te voy a platicar un poco de los enfoques o por qué también me llamó mucho la atención el tomar clases de teatro, pero tú como actriz, ¿cómo crees que puede ser terapéutico la actuación? Así es. Bueno, tanto la actuación como el presenciar. Claro. Bueno, sí. Efectivamente, por todas las catarsis y todas las cosas, al verte reflejado en alguien. Yo tuve experiencias como espectadora impresionantes, así de que al ver realidades que me hacen eco, con las que yo empatizo o que me abren un panorama, me clarifican cosas, me estoy curando o me estoy empezando a curar de dolores o de fallas, ¿no? Como espectadora, y también en la actuación, por supuesto, que el sociodrama, tantas cosas que se han hecho usando el teatro como herramienta terapéutica, por supuesto. Eso es tu nicho, tu especialidad, digamos. Yo no soy experta en eso porque no me he dedicado al arte terapia usando el teatro, pero sé que es una herramienta magnífica, por supuesto. Y, por ejemplo, en la tercera edad, esto es fantástico porque, bueno, además da posibilidades de interacción, de desinhibición, de conocer más al prójimo, de tener más respeto y más autoestima, de liberarte de prejuicios. O sea, realmente es magnífico el teatro para muchas cosas. Sí. Pero como arte en sí mismo tiene una validez tremenda. Claro. Y como bien dices, da mucha libertad porque como toda obra de arte, efectivamente se destina a mentes y corazones diversos y no tiene una sola interpretación. Entonces, es muy amplio. Es una posibilidad infinita, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a un congreso en Quebec, en Canadá,
Y empiezo y veo justamente, era un congreso de gerontología, entonces había unas personas mayores ahí y que vi que estaban actuando y me llamó mucho la atención, ¿no? Y me acerqué y le pregunté dentro de lo que mastico el inglés, ¿qué están haciendo? ¿No? Están improvisando. Y como que me medio explicó que estaban improvisando y que pues, es justamente una herramienta terapéutica, etc. Y dije, wow. Y me acerqué con las señoras porque quería como que preguntarles y pues no hablaban inglés, hablaban francés y mi francés no está muy bien que digamos. Entonces, pero desde eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, no sabía que podía, o sea, sí había escuchado de la arteterapia y desde las expresiones artísticas cómo combinarlo con la psicología, pero me llamó mucho la atención esto porque yo veía cómo se desenvolvían estas señoras, todo. Regreso aquí y poco tiempo tengo la oportunidad de entrar a clases de actuación con Rebeca, ¿no? Llega la pandemia y pues no concluimos, pero sí mi intención era justamente el poder palpar estas dos áreas, ¿no? Yo desde una, evidentemente no queriendo ser tal vez, sí voy a dedicarme a esto específicamente, pero sí tener ciertas herramientas para poder aplicarlo, ¿no? Y hay dos, ¿no? Que es el psicodrama, que es justamente el cómo poder hacer, y hay otra manera que es justo la representación o la representación de situaciones a través de la actuación, ¿no? Y cómo podemos justamente, todo esto que ya dijiste, ¿no? La proyección, la desinhibición, etcétera, etcétera, y sí, efectivamente se utiliza mucho con personas mayores, ¿no? Dicho esto, Silvia, ¿cómo consideras entonces que pudiéramos fomentar o se pueda fomentar justo esto del tanto consumir el teatro, pero también que otras personas puedan también participar en, tal vez no en obras de teatro tal vez gigantescas, pero sí en espacios en donde pueda promoverse estas interacciones? ¿Cómo se pudiera fomentar? Pues yo creo que ese es un punto clave, porque el teatro depende de dos elementos imprescindibles. Uno es la parte artística propiamente, el actor, la actriz, y la otra parte es el público. Y yo creo que ambas cosas son imprescindibles, sumamente importantes. Se puede montar una obra de teatro sin una iluminación, sin un vestuario especial, incluso sin un texto, porque por la improvisación se puede montar de mil formas distintas, pero los dos elementos que son imprescindibles son estos dos. Por lo tanto, hay que formar las dos cosas, a los artistas y al público. Y para fomentar las dos cosas, yo creo que es muy importante la labor de los gobiernos, de las políticas educativas y culturales, artísticas, y que esto no tiene que ver con un partido, con un sexenio, con un cuatrienio, sino que debería ser una cosa de siempre, de formar en las artes desde la primera edad hasta siempre. Las artes muchas veces se toman como un adorno, como un lujo, como algo complementario, digamos, opcional, optativo. Y yo creo que es una materia tan importante como las matemáticas o como la geografía o como la biología o lo que fuera. Es importantísima. La literatura y las artes deben ser disciplinas que uno abrace y pueda amar desde la más tierna infancia hasta siempre. Y eso no es así, no se toma así. Entonces eso es un vacío que hay que ir llenando. Toda labor en ese aspecto es insuficiente. Siempre es necesario seguir abriendo grupos, seguir educando a todas las edades en las artes, y no para formar necesariamente artistas, así como cuando le das clase de matemáticas a un niño o niña, no es necesariamente para que se convierta en matemático o en astronauta o lo que fuera, sino porque tiene que tener una base que le sirva para la vida. Y para la vida nos sirven muchísimo las artes. Tú como psicólogo lo comprendes perfectamente. La inteligencia emocional, las artes escénicas, por ejemplo, son imprescindibles para el desarrollo humano, para todo lo que hablamos antes de la empatía con el prójimo, el entendimiento de tus propias emociones, sentimientos. Las artes son una apertura tremenda que necesitamos. Entonces, yo creo que toda labor que se haga, por ejemplo, en centros culturales, casas de cultura, en las escuelas, es algo muy deseable. Pero, y esto que mencionas respecto al consumo o que la labor que
creo que es con conjunto, ¿no? Junto con, obviamente, como dices, políticas públicas, los gobiernos, las personas, las asociaciones, las empresas. ¿Cómo consideras que ha ido evolucionando? Dices, güey, 40 años ininterrumpidos trabajando en esto. ¿Cómo has visto el cambio? ¿Cómo has visto la recepción del público respecto al consumo del teatro? Hay altibajos, no es algo que yo pueda decirte, he visto una línea muy clara, ascendente o descendente. Yo creo que ha habido épocas muy buenas y épocas muy tristes y que hay mucho por hacer, mucho por abrir, muchas puertas que tocar, de una comprensión mayor sobre la importancia de las artes a todo nivel. Siempre es una lucha, siempre. El fomentar cierto tipo de teatro superficial, la comedia vulgar. Yo digo que hay buen teatro y mal teatro y hay todos los géneros y todos los estilos son necesarios, pero que no se puede fomentar solo el gusto por lo superficial o dar apoyo excesivo a una parte, sino que también el teatro de arte es muy necesario y que debe tener mayor apoyo, sin duda. Entonces sí hay apoyos, pero no hay una concepción política que le dé una importancia fundamental a las artes y, bueno, en particular a las artes escénicas, que es mi mundo del que puedo hablar. Sí, claro. Creo que siempre hace falta más y más. Por ejemplo, la apertura de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la ESAI, y entre sus carreras tiene la licenciatura en teatro, creo que ha sido maravilloso. Ha sido básico porque a partir de ahí se ha profesionalizado mucho más el teatro, la danza, las artes plásticas, la enseñanza de la danza, etcétera. Se ha profesionalizado y ves que hay jóvenes extraordinarios que han salido ya como licenciados o ya hay maestrías en dirección escénica. Ajá. Entonces yo creo que eso ha marcado un antes y un después. Eso es yo digo, me saco el sombrero ante esa iniciativa y hay que mejorarla y profundizarla y mantenerla, cuidarla, por ejemplo. Entonces sí hay algunas cosas que son excelentes, pero por ejemplo hay pérdida en otros sentidos. Hay algunos festivales que se han dejado de hacer. Había el Festival Wilberto Cantón, que estuvo durante muchísimos años, un festival propiamente de teatro, durante muchos años ha estado y ya no. Entonces toda la pérdida de espacios culturales o la pérdida de festivales es tristísima y eso se debe prevenir. Entonces el teatro independiente, por ejemplo, ha mejorado mucho la presencia de las artes escénicas en Yucatán, en Mérida en particular. Hay muchos teatros independientes de pequeño formato, de mediano formato. No quiero olvidar alguno, pero está La Rendija, que tiene una trayectoria extraordinaria con Raquel Araujo y Óscar Urrutia a la cabeza. Está el Teatro Rubén Chacón con Francisco Solís y Hortensia Sánchez. Está Murmurante Teatro con Juan de Dios y con Ariadna Medina. Está el Tapanco, ¿no? Con Brian Caballero y Alejo Medina. Bueno, hay muchos espacios independientes. Está La Camarita, muchos espacios independientes, bueno, a nivel de danza también, con Tatiana Sugasagoitia, con Fuera de Centro. No puedo nombrar a todos, pero esto ha sido un elemento importantísimo desde la ciudadanía, desde la independencia, pero también los gobiernos tienen que cuidar mucho eso, alentar mucho eso, propiciarlo y sobre todo eso, protegerlo, porque son bienes sociales importantísimos. Entonces, bueno, desde los ayuntamientos, qué bueno que hay, por ejemplo, un Mérida Fest y las Noches Blancas y todo esto, y hay temporada Olimpo, etcétera. Qué bueno que haya esas cosas y hay que seguir haciéndolas y protegiéndolas. De acuerdo. Y a estos espacios, por ejemplo, que se están fomentando, el otro día llegó hace unos meses Los Miserables, ¿no? En el Armando Manzanero, ¿no? Pero yo, o sea, lo que quería preguntarte, ¿no? Sé que, o sea, ¿quiénes eran? Mi sobrina justamente actuó como la niña, no me acuerdo el nombre del personaje,
Y yo decía, bueno, entonces yo pensaba que habían venido de la Ciudad de México. La productora era de Ciudad de México. Ajá. Pero pues luego me di cuenta, o me dijeron, que todos los actores eran personas de aquí, locales, ¿no? Ajá. Y que hacían la convocatoria. Entonces montaban, llegaban, audicionaban y entonces los preparaban de cierta manera. Uh-huh. No sé, o sea, yo no sabía que existía este formato. ¿Qué tan común es este formato de llego yo a una ciudad, preparo a las personas o convoco a actrices y actores para poder formar parte de esta obra? Y entonces hacemos la obra, está un tiempo y luego nos retiramos o nos quedamos o no sé. Claro. ¿Qué tal? O sea, porque yo sabía que los actores, actrices viajaban, hacían estos rodajes, estas rutas, ¿no? Ya no sé. Pero ¿qué tan común es esto y qué opinas de justamente fomentar a personas que tal vez no se dedican a esto, pero que tengan estos espacios para poder expresar? Pues en tu pregunta está la respuesta. Qué bueno que hay de eso y de todo. Uh-huh. Yo creo que todo es válido cuando es un trabajo honesto. Uh-huh. Y que si hay algunas compañías o algunas iniciativas privadas, por ejemplo, que vienen y monten algo con gente local, o si parte de la propia gente de acá, o si hay colaboración entre estados, hay circuitos regionales. Yo acabo de tener un circuito regional muy, muy, muy hermoso. Todo es válido. Justo ahora estoy participando en una obra a la que fui invitada por una compañía de la Ciudad de México que trae un espectáculo que se llama Mujeres Extraordinarias, que va a estar solo un día en el Teatro Armando Manzanero, el 4 de marzo por el mes de la mujer, y que traen 7 bailarinas, y aquí convocaron a las 2 actrices que somos Natalia Sosa, que hace de nieta, y yo que hago de abuela, y una directora local, que es Ana Vargas. Entonces, hay una combinación allí de una productora de la Ciudad de México, 7 bailarinas de la Ciudad de México que ya tienen el montaje en la parte dancística, porque es un espectáculo de danza-teatro, y con actrices y una directora local. Y me parece muy válido y hermoso, y bueno, qué lástima que sea un solo día, ojalá que se prolongara. Por cuestiones presupuestales creo que no es factible, pero no es imposible. Y bueno, eso, qué bueno. Yo aplaudo todas las iniciativas que hagan un movimiento escénico, y siempre se aprende. También próximamente hay una producción grande local del Violinista en el Tejado, hay teatro musical y hay teatro de otros miles de posibilidades. Digo, qué bueno que existan todas esas opciones, que sea una ciudad viva. Yo en estos días de enero he estado yendo a todo lo posible porque soy espectadora compulsiva. He ido a ver circo en el Remate de Montejo, el circo africano. He ido a ver muchas obras de teatro, lecturas dramatizadas, etcétera. Y digo, me encanta ver los teatros llenos, las calles llenas de gente consumiendo arte. He ido a conciertos. Conocí personalmente a Terciopelados, que me fascina. Sí, o sea, qué bueno que haya tantas opciones, pero que eso se mantenga, se cuide, y que no sea algo muy puntual de un tiempo, sino que sea todo el tiempo que haya este movimiento. ¿Y consideras que o sea, regresando un poco a esto del fomentar y todo, hay mucha oferta cultural aquí en la ciudad de Mérida? Afortunadamente sí. Como te digo, nunca es suficiente. Sí, tiene que haber más, y sobre todo de cosas artísticas realmente. Pero sí hay mucho. Es una ciudad en la que todos los días puedes acceder a conciertos, cada vez más. Por ejemplo, la construcción del Palacio de la Música también es un hecho maravilloso. Y que ahora la Orquesta Sinfónica tenga su sede allá. Hay espacios. Bueno, es una lástima que no solo el Peón Contreras esté cerrado, sino el Teatro Daniel Ayala, que ojalá se recupere. Es un pecado tener teatros cerrados. Que sigan abriéndose espacios desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del movimiento escénico. Entonces sí hay mucho para hacer. Y, por ejemplo, hablando otra vez de la tercera edad, de la gente que tenemos una trayectoria, una experiencia mayor en la vida,
digo, hay tanto que se puede hacer y que se puede gozar. Ahorita yo estoy en una obra, por ejemplo, si se vale Sí, claro, platicar adelante, de claro, eso, que se llama La noche que jamás existió. Y lo que ocurre es que la reina Elizabeth I de Inglaterra, en el año 1600, invita a William Shakespeare, que en ese tiempo tenía 37 años, lo invita a pasar la noche en sus aposentos. No voy a spoilear, no voy a decir nada más para que vayan. Pero es una obra magnífica sobre el amor y una defensa del amor en muchísimos aspectos. Y bueno, yo digo, qué suerte que en el teatro la gente adulta mayor tengamos espacio, tengamos lugar, porque siempre va a haber personajes de abuelas o de reina Isabel de 67 años o de señoras o señores muy, muy ancianos. Y digo, qué suerte, porque es un tipo de arte que te permite, o sea, se necesitan actores y actrices de todas las edades. Entonces, desde la niña, tu sobrina que actuó en Los Miserables, y niñas y niños muy chiquitos, hasta gente. Yo quisiera morirme a los 100 años en un escenario. La verdad, o sea, pienso que es algo tan hermosa la posibilidad de creación que tenemos a cualquier edad. Sí. Bueno, esta obra, por cierto, es de Humberto Robles, es un premio nacional de dramaturgia que tuvo con esta obra, y la dirige Nelson Cepeda, y el que hace de William Shakespeare es Alfonso García Medina. Entonces hace muy poco estrenamos esta obra, apenas tenemos 10 o 11 funciones dadas y vamos a seguir. ¿En dónde se presenta? Donde nos requieran prácticamente, Okay, pero se ha presentado en el Olimpo, en el Teatro Felipe Carrillo de Puerto de la Guadi, se va a presentar también en la Filey en el siglo XXI, se presentó en la Casa Faller, que es una belleza, porque era como mi palacio de la reina Elizabeth. Sí, claro. Una escenografía natural magnífica. Sí. Queremos ir a las universidades. Es Sí. una obra no para adolescentes muy chiquitos, pero sí para preparatoria en adelante, universitarios, gente mayor, etcétera. Y justo esto que mencionas ahorita, que del Teatro Felipe Carrillo Puerto de la UADY, y mencionas ahorita las universidades, yo doy clases, ¿no?, en la Universidad Modelo, y vi que hace poco hubo justamente un encuentro interuniversidades de teatro, el primer encuentro interuniversidades, ¿no? Y a mí me pareció magnífico, ¿no? Fíjate que yo en la Facultad de Psicología había una selección de teatro, ¿no? O sea, podías participar, ¿no? Y había justamente esto, ya no existe desafortunadamente, bueno, pues no sé si sigue existiendo, pero yo recuerdo que en mi carrera se fue como que desintegrando, pero cuando yo inicié, como que para mí fue de que wow, o sea, la facultad tiene, no la universidad, la UADY, la facultad tiene su equipo, su ¿cómo se podría decir? Su compañía teatral, ¿no? Y había un maestro que justamente como que los dirigía, ¿no? Claro, y entonces justo me recordó esto porque vi un anuncio que decía primer encuentro interuniversidades, no sé si te enteraste o algo por el estilo, pero fue ahí en la Universidad Modelo, y me imagino que los demás equipos de las otras universidades como que fueron a presentarse. Claro. ¿No? Sí, me enteré, y me parece todo esto realmente elogiable. Yo di clases algún tiempo en el TEC de acá, en el Tecnológico, y también participé en algunos encuentros nacionales de tecnológicos en teatro, y me parece muy bueno, muy bueno. Siempre hay que aplaudir y hay que proteger ese tipo de encuentros. Y sí vi justamente que tienes esa experiencia de docente en varias universidades, ¿no? No solo en el TEC, ¿no tenías igual en el CEDART o algo así? Sí, bueno, di clases en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria y a nivel de licenciaturas. Bueno, o sea, todo el ciclo de vida. Durante 30 años. ¿Y qué tipo de clases dabas, Silvia? Por ejemplo, la primera escuela que me contrató fue el Centro Educativo Piaget. Sí. Que yo me enamoré del sistema que tienen, cuando conocí toda la teoría de la epistemología genética de Piaget y toda justamente la importancia de las artes en educación y todo, me encantó. Entonces ahí fui invitada por primera vez. Entonces era para preescolar y primaria. Di 11 años clases allí. Y después estuve dando clases, como te digo, en prácticamente todos los niveles, no solo de teatro propiamente o de expresión artística, también di clases durante 20 años en el CEDART de expresión verbal o vocal,
me encanta, porque además yo vengo del teatro radiofónico. Okay. El primer teatro que hice profesionalmente es el teatro por la radio, que me Sí. gusta mucho, me sigue gustando mucho. Cuando no se ve, pero tú puedes imaginar a través de la voz todo lo que ocurre. Entonces di clases de expresión vocal, di clases también de gestión y producción ejecutiva, producción escénica y de difusión, porque tengo un diplomado en Mercadotecnia de la Cultura y de las Artes. Entonces, ha sido como diversa las disciplinas que he impartido, siempre muy afines. Eso también, fíjate, qué bueno que tocas ese tema, porque a veces los actores, las actrices, graduados o no graduados, se preocupan de que es una profesión que no reditúa mucho económicamente en la mayoría de la gente, pero puedes complementarla con muchos oficios que están dentro del teatro. Te puedes especializar en cosas de técnica, en por ejemplo, en gestión cultural, en algún tema específico, en la docencia. La docencia va de la mano. Yo dejé la docencia, cerré el capítulo de docencia en 2016 porque me surgió una gran cantidad de giras. Como 2016 fue el año de Cervantes, porque se cumplieron 400 años de su nacimiento, entonces empezaron a haber muchas giras y dije, bueno, voy a ya terminar la docencia porque es un ancla que no te deja viajar. Y fue el año que ganaste el premio Terry, ¿no? Exacto. Sí, esa fue una de las giras de 2016, sí. pero fui a infinidad de lugares en ese año, justo por el año de Cervantes. Entonces, durante 30 años estuve dando clases para todas las edades y me encantaba. ¿Y te costó dejar la docencia? ¿Te costó trabajo? Sí, pero me da tanta alegría poder hacer más en el escenario que se compensa. Sí, extraño la docencia de alguna manera y además me encanta encontrarme con alumnas a las que di clases cuando tenían 7 años y ahorita son señores o señoras. Silvia, me llama la atención, o sea, me dijiste que hiciste varias materias o varias asignaturas respecto justamente a la actuación. ¿Cómo crees que se enseña eso? No se enseña, yo digo que no se enseña, sino que se provoca, se motiva, se dan elementos, se dan técnicas, pero realmente es más un aprendizaje que una enseñanza. Sí, porque en la actuación, bueno, tienes muchas cosas que aprender teóricas, muchísimas cosas prácticas, mucho que ver, porque yo digo, es importantísimo que un actor, una actriz, un director, una directora vean muchísimo de los demás. A mí me da mucha tristeza que hay veces que le preguntas a un actor o una actriz si vio tal obra, y dicen no, es un pecado el desinterés. Tienes que ver los trabajos ajenos. Se aprende mucho de ver las funciones de los demás. Y además ver exposiciones de artes plásticas y ir a conciertos, porque las artes son hermanas y en el teatro más que nada se hermanan muchas artes. Y por ejemplo yo considero que la música es la madre de las artes, de todas las artes. Entonces tienes que estar muy atento y muy ligado a la música si eres actor o actriz, mucho. No porque vayas necesariamente a cantar, por ejemplo, en una obra o participar en una obra musical, no, sino porque la música te sensibiliza, te enseña lo que es el ritmo, las pausas, el legato o el staccato, o sea, todas las formas musicales te van formando como actriz, como actor. Entonces creo que más que, como te digo, una enseñanza que uno pueda impartir, es abrir caminos, abrir los ojos, abrir la sensibilidad hacia ti mismo, hacia tu interior y hacia el exterior. Desinhibirse, ¿no? También yo recuerdo que las primeras clases de actuación con Rebeca, decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Qué pena, ¿no? Y al final teníamos que montar una obra y decía, ay, chispas, pueden invitar a sus familiares, ¿no? Y yo así como que, ay, me van a ver, y poco a poco creo que vas perdiendo, ¿no? Sí. No se pierden los nervios, ¿no? Porque los nervios existen siempre, el pánico escénico. Yo, antes de salir a escena, sobre todo en los estrenos, me arrepiento de mí misma. O sea, digo, ¿qué hago acá? Que tengo tantos nervios. O sea, y el corazón así todo. Una vez que paso eso, que llego al escenario, no me cambio por nadie.
soy feliz, absolutamente. O sea, pero sí, los nervios son ¿Cómo reales. manejas ese nerviosismo cuando antes de salir? Hay muchas técnicas para eso, ¿no? Muchas técnicas de concentración, de relajación, respiración para lograr estar en un estado de apertura, de alerta y a la vez de relax. Sí, o sea, lo que dicen es que uno en el escenario tiene que ser más o menos el 90% el personaje o los personajes y el 10% tú mismo, porque tienes que estar alerta por si hay cualquier problema que resolver. Y esto que dices del 90% de ser el personaje, ¿no? Y eso hace rato lo mencionabas, ¿no? Que te impresionaba, y también a mí comparto esta capacidad de cómo la actuación nos permite ser otra persona, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama por completa atención. Inclusive hay investigaciones de personas que cambian su fisiología, o sea, de cuando entran en personajes, como que pues mi composición fisiológica o algo por el estilo empieza a cambiar o algo por el estilo, y por eso, o sea, ahí me llama mucho la atención esto, ¿no? Sí. Y he leído justo como hay personas que se adentran tanto en el papel, ¿no? O no tanto en el teatro, que a lo mejor también pasa en la actuación de películas, de series. Por ejemplo, este caso de Diego Boneta, que mencionaba que se adentró tanto cuando interpretó a Luis Miguel en la serie Luis Miguel, que decía que había momentos que él seguía pensando que era Luis Miguel, ¿no? Y hay otro caso de, no recuerdo qué novela, que mencionaba que a él no vuelve a interpretar tal personaje, que porque era un personaje muy malévolo, muy malo, y que por ratos como que esto le consumió mucho, ¿no? Y es lo que me llama la atención. ¿Has sentido algo por el estilo? Me encanta ese tema y que lo traigas aquí a la mesa. Me encanta. Sí. Hay muchos aspectos. Yo creo que así como uno aprende a entrar en un personaje, también debe aprender a salir. Y que es totalmente sano salir. Y no quedarse con eso, porque eso te enferma. Sí. Entonces, así como te metes muchísimo y lo entiendes y no lo juzgas. A veces yo he hecho papeles de personajes que no me gustan, que las odiaría, entre comillas, en la vida real. Sí. Y que entonces, por ejemplo, me acuerdo que un director me dijo, no lo juzgues, porque si no estás enamorada de ese personaje, por más que en la vida real lo detestes, no lo vas a poder defender en escena. Tienes que, para convertirte en ese personaje, para dejarte inundar por el personaje, prestarle tu piel, prestarle tu corazón, prestarle tus pies, prestarle tu voz. Tienes que no juzgarlo, sino al contrario, enamorarte de él. Entonces, pero también tienes que saber salir de eso, ¿no? No es sano quedarse con eso, por supuesto. Entonces, pero una cosa que a mí me fascina de este tema es que justo el teatro es la posibilidad de vivir muchas vidas. Es un privilegio enorme, porque yo, a mi edad, puedo y he podido conocer, comprender, vivir vidas ajenas. Eso es una cosa maravillosa. Es una profesión fantástica, porque es como si viajaras a la realidad interna de muchas personas y comprenderlas mejor, ponerte en zapatos del otro o de la otra, y convertirte en alguien que nada que ver contigo, o que sí tiene algunas cosas que ver contigo, y usar todo eso y toda la posibilidad de cambiar infinitamente la voz. Por ejemplo, ¿no? El hecho de Don Quijote, digo, qué maravilla, qué privilegio poder que en Don Quijote Historias Andantes hago 14 voces distintas, y eso es así un placer tremendo, poder usar tus recursos físicos, fisiológicos, como dices, para meterte en la vida de otras personas y proyectar eso hacia el prójimo, hacia los públicos. Está interesantísimo. A mí me coincido, o sea, o puedo relacionarlo un poco con mi profesión. Yo doy acompañamiento psicológico, entonces me da la posibilidad de conversar con personas muy interesantes y que se abran a mí de tal manera, ¿no? O sea, se abran conmigo más bien, de tal manera que yo digo, wow, o sea, no sé, una historia que a lo mejor no está tan cercana a mí, ¿no? Que es, ¿no? O sea, su vida, sus emociones, lo que está viviendo, etcétera. Y me imagino ahora poner eso, conocer todas esas historias, pero ahora interpretarlas, o sea, me vuela la cabeza, ¿no? Claro. Y para ya ir finalizando, Silvia, a mí me gustaría saber que justo estas conversaciones tienen el fin de justo cómo podemos, tanto estos aprendizajes que uno va teniendo en toda esta experiencia de vida, cómo podemos transmitir estos conocimientos o esos aprendizajes, ¿no?
¿Qué crees que crees que te ha beneficiado el teatro, la actuación, todas las artes escénicas, las artes que manejas? Porque no practicamos tanto, pero practicas tango, ¿no? O haces tango, sí. Escuché que cantas, ¿no? O sea, y pues me imagino que consumes, hablando de esto, toda esta cantidad de arte. ¿Qué beneficio ha traído, o qué beneficios crees que haya traído tu vida? ¿Y cómo podrías recomendarle a las personas que nos escuchan esto? Bueno, yo creo que hablamos en todo este tiempo justo de los beneficios posibles, que son infinitos, son múltiples y que no se acaban con la edad. Al contrario, uno va aprendiendo más y más, interesándose más, porque además la juventud se mantiene adentro. Esta necesidad de aprender y todo. Y bueno, sí me he dedicado al tango también porque esto me permitió estar en contacto más con mis raíces, aunque el tango es más de Buenos Aires, de Buenos Aires y de Montevideo, del Río de la Plata. Uh-huh. Es un género musical, digamos, si se puede llamar así, rioplatense. Uh-huh. Yo no soy de allá, pero sí viví en Buenos Aires y sí, siempre me ha gustado muchísimo el tango y entonces me permitió ser en escena más yo que un personaje. Sí. Y también porque el tango es muy pasional, hay que interpretarlo realmente. Digamos que la técnica no está por encima de la interpretación emocional en el tango. Uh-huh. En el tango, por supuesto que digo, qué bueno que uno aprenda a cantar. Yo he tomado clases de canto con muchas personas, etcétera, pero lo más importante es sentirlo y proyectarlo. Entonces, durante muchos años he hecho espectáculos de tango, pero últimamente me he dedicado mucho más al teatro que al tango, mucho más. Aunque sí he tenido grupos y sí. Sigo en contacto con un acordeonista maravilloso, con un pianista, cantantes, con bailarines de tango, porque me encanta. Uh-huh. Y bueno, siempre el beneficio es para uno mismo y para el prójimo. Yo digo que son estas profesiones en las que tienes que pensar tanto en lo que haces como artista, pero muchísimo en el receptor activo, en las personas a las que dedicas eso. Yo pienso mucho en la empatía, en la emotividad. Yo por eso digo que, bueno, no es un invento mío, pero uh-huh. Sí estoy totalmente de acuerdo con esto que dicen de que el enemigo mayor del teatro es el aburrimiento. Uh-huh. Te puede gustar más o menos, te puede interesar más o menos el tema, te puede fascinar un personaje o no, etcétera. Pero lo que no puede es aburrirte. Si vas al teatro y tu mente anda por otro lado, es un fracaso. Entonces me importa mucho la empatía, el llegar al corazón, a los ojos, a los oídos, a la mente de las personas a las que me dedico. Uh-huh. Y por último, Silvia, muchas gracias. ¿Qué consejos, por ejemplo, le darías a aquellas personas que están iniciando en el teatro? Aprovechando que estamos aquí con tu gran trayectoria que tienes, y seguramente habrá algunas personas que quieran escuchar esto porque están justamente iniciando, tienen este interés, tal vez profesional o no profesional, pero ¿qué consejos pudieras darle a las personas que están iniciando? Pues, más que un consejo, es un pensamiento, una reflexión sobre lo importante de que cuando te metas a algo, cuando te metas a un equipo humano, lo hagas con honestidad, con disciplina. Bueno, más que disciplina, porque es una palabra un poco complicada. El rigor con el que debes asumir las cosas. Por ejemplo, en el teatro, sin más que hablar de disciplina, es rigor. O sea, que tú te involucres en lo que hagas completamente, te dejes llevar por las emociones, por las ganas, esta necesidad de aprender y de conocer más a las demás y a los demás, el interés humano. Uh-huh. Esa es una reflexión que yo haría, ¿no? Que lo hagas con entusiasmo. En una obra que también ha viajado bastante, que es Molière por ella misma, esa es la reflexión final. Hazlo con ganas, hagas lo que hagas. Hazlo porque si no, ¿para qué? Métete hasta el fondo, uh-huh. Involúcrate, entusiasmate, déjate teñir por los demás y las demás y por
tu espacio, tu entorno. Hay mucho que aprender, siempre hay mucho por aprender y mucho para gozar en la vida, como para tener una actitud pasiva, ¿no? Claro, no hacerlo a medias, ¿no? Sino Exacto, sí, exacto. Te vas a involucrar a hacerlo con todo. Claro, sea profesional o no, no importa, pero hacerlo con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Perfecto, Silvia. Pues para ya finalizar, te agradezco muchísimo, de verdad, vamos a dejarlo aquí por hoy. Disfruté muchísimo la plática. Igualmente. Te lo agradezco. Y pues muchas gracias a todos por sintonizar, por vernos en este capítulo de Conversando. Y pues ahí vamos a dejar también tu contacto, tu página, para que puedan conocer un poco más de ti, de tu obra y tus próximas obras que están. Así es, que se metan a Facebook, porque allí es donde siempre estoy como Silvia Cater, poniendo qué cosas estoy haciendo. Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos vemos.